Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron la epidemiología de los accidentes y la conducta suicida, haciendo énfasis en la descripción, magnitud del problema, factores, grupos de riesgo y las medidas de prevención, recuperación y rehabilitación. En el día de hoy continuaremos con la orientación de los contenidos relacionados con otros daños a la salud, estudiando de las adicciones y la violencia, su descripción, magnitud, factores y grupos de riesgo, así como las medidas de prevención, recuperación y rehabilitación. El estudio de este tema les permitirá reconocer el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y la violencia como problemas de salud individuales y colectivos, según su magnitud, clasificación, enfoque de riesgo y repercusión social, así como ejecutar las medidas para su prevención y control. Para comenzar el estudio de este tema, es necesario definir primero qué es una adicción, término que proviene del vocablo inglés addiction, que significa sumisión de alguien a un dueño o amo, y está integrada por un impulso que no se puede autocontrolar, una tendencia a la reiteración y una implicación nociva para la persona. Al igual que la adicción, la dependencia expresa carencia y pérdida de libertad interior ante un deseo que se manifiesta no solo en la incapacidad de eliminarlo, sino en la de resistirse a él y controlarlo. El tabaquismo es considerado una adicción a consumir productos manufacturados del tabaco, en cualquiera de sus presentaciones, ya sea cigarrillos, tabacos o picadura para pipas. La adicción es ocasionada por el contenido en nicotina de estos productos. Se plantea que el tabaco es la sustancia que más muertes prevenibles puede provocar. En un año, a escala mundial, puede ocasionar más muertes que las determinadas por otras drogas y que la suma de fallecidos por SIDA, suicidio, homicidio y accidentes. El humo de los cigarrillos es un aerosol que está compuesto por el alquitrán, la nicotina y el agua. La primera de estas sustancias está constituida por un conjunto de hidrocarburos aromáticos policíclicos, los que son considerados sustancias iniciadoras y promotoras de la carcinogénesis. Existe vínculo etiológico directo entre uno de los más potentes cancerígenos encontrados en el humo del tabaco, el benzopireno y el cáncer de pulmón. El consumo de tabaco es una causa conocida o probable de más de 25 enfermedades, varios tipos de cáncer, enfermedad arterial coronaria, trastornos en la esfera sexual, accidente cerebrovascular, enfisema y otras enfermedades pulmonares crónicas. En 1951, Doll y Hill comenzaron el conocido estudio de cohorte prospectivo en médicos británicos durante 40 años, donde se mostró que las tasas de mortalidad en los fumadores eran aproximadamente 3 veces mayores que las de los no fumadores entre los 45 y 64 años, y 2 veces mayores entre los 65 y 84 años. De ahí que se estima que 1 de cada 2 fumadores regulares de cigarrillos morirá a causa del tabaco, y la mitad de estas muertes se producirán entre los 45 y 54 años de edad. Este estudio, a través de su largo seguimiento, pudo proporcionar una visión de los riesgos del consumo de cigarrillos a través del tiempo. El consumo del tabaco mata en la actualidad alrededor de 5 millones de personas cada año en todo el mundo, aproximadamente el 7% del total de muertes. Se estima que de continuar de forma similar el comportamiento del tabaquismo, en el año 2020 causará el 18% de todas las muertes en países industrializados y el 11% de las muertes en países en vía de desarrollo. Y para el 2030 serán 10 millones de personas las que morirán anualmente a causa de su consumo. La clasificación del tabaquismo está dado en función del consumo de esta sustancia. Así encontramos el fumador regular,
que es la persona que refiere fumar cigarrillos, tabacos o pipa al menos una vez al día, o que ha dejado de hacerlo hace menos de un año. Según el número de cigarrillos consumidos, este fumador es considerado como ligero cuando consume hasta 10 cigarrillos al día, moderado de 11 a 20 cigarrillos y gran fumador cuando consume más de 20 cigarrillos en un día. En relación con el consumo, debemos señalar que fumar de 3 a 4 cigarrillos diarios es perjudicial y capaz de producir daño respiratorio. Cada cajetilla de cigarro que se fuma representa un día menos de vida. El exfumador es la persona que alguna vez fue fumador regular, pero que ha dejado de fumar desde hace un año como mínimo. Se considera fumador ocasional a quien refiere fumar uno o más cigarrillos, pero no de forma diaria. Como fumador pasivo, se valora a la persona que, no siendo fumadora, inhala involuntariamente el humo de productos manufacturados del tabaco, que consumen otros fumadores a su alrededor, con mayor peligro en locales cerrados, por ejemplo, los hijos, cónyuges y compañeros cercanos de trabajo. Es importante señalar que el humo que se desprende de la parte distal del cigarro es más dañino que el que inhala el fumador. Y por último, está el no fumador, que es la persona que nunca ha fumado. En relación con el tabaquismo, existen diferentes tipos de riesgos. El riesgo de iniciación, que es el que tienen las personas que conforman los grupos vulnerables, como los adolescentes, en los que existe el riesgo de la motivación por convertirse en un adulto de la noche a la mañana, así como las personas sometidas a situaciones de tensión, ya que da la sensación de tranquilidad y relajación, cuando lo que está creando es una gran situación de estrés. Unido a esto está la inducción de consumo con otra sustancia, como el café y el alcohol, y el riesgo de recaída, que es el que tiene todo fumador cuando deja de hacerlo, es directamente proporcional al tiempo de adicción. Por otra parte, a menor tiempo de haber dejado de fumar, mayor es el riesgo de volver a hacerlo. Se consideran como grupos de alto riesgo de tabaquismo a las personas menores de 20 años y los fumadores pasivos. Estos grupos son más vulnerables cuando el medio social y familiar en que se desarrollan es favorable para iniciar el consumo, al tener vínculos estrechos con fumadores. Ahora bien, se deben realizar acciones de promoción de salud encaminadas a disminuir los efectos adversos del tabaquismo y ejercer una presión social por un ambiente más sano. Para ello, se debe estimular un estilo de vida sin fumar, incrementar el ejercicio físico, hacer cumplir las regulaciones con relación a la propaganda, venta y consumo de tabaco, así como en los lugares con prohibiciones para fumar, como son locales cerrados, escuelas, instituciones de salud, entre otros. Y para la prevención es necesario realizar acciones con el propósito de impedir el inicio del tabaquismo en niños, adolescentes y fumadores pasivos, como son evitar que las personas fumen en presencia de no fumadores, que los líderes fumen públicamente, que los hijos enciendan cigarrillos, entre otras. En relación con la medida de recuperación, se debe, en todo contacto médico, interrogar a las personas sobre la presencia del tabaquismo, ya que está demostrado que el 85% de ellas dejan de fumar por recomendación médica, la que se hace en una intervención breve independiente del motivo de consulta. Las personas identificadas como adictas al tabaco y que tienen la voluntad de recuperarse deben ser atendidas en las consultas especializadas de cesación tabáquica. A continuación, exponemos acciones a realizar con el paciente que ha dejado de fumar, con el que dejó de fumar y reincidió, y con el que no ha dejado de fumar. En el caso del paciente que ha dejado de fumar, felicítelo. Es la decisión más importante que ha tomado para que él y su familia lleven una vida más sana. Ayúdelo a anticiparse a las situaciones que pudieran conducirlo a reincidir.
revise las técnicas que con éxito lo han ayudado a eliminar los síntomas por haber dejado de fumar y el ansia por los cigarrillos. Demuéstrele con la propia mejoría de su estado de salud que valió la pena dejar de fumar y recomiéndele cómo mejorar aún más su salud en general, como por ejemplo realizando ejercicios y llevando una dieta adecuada, y siga felicitándolo en los meses siguientes. Con el paciente que dejó de fumar y reincidió a lo que llamamos recaída, debemos felicitarlo por intentarlo y recomendarle que aprenda de la experiencia. Preguntarle dónde sucedió, qué aprendió de ese intento que le servirá para la próxima ocasión. Si desea volver a intentarlo, debe negociar otras alternativas de cesación y finalmente remitirlo a consulta especializada. Por último, si el paciente no ha dejado de fumar, ofrézcale la posibilidad de contar con su ayuda. Recuerde que la mayor parte de las personas que dejaron de fumar no lo lograron en el primer intento, e igualmente remítalo a consulta especializada si está de acuerdo. A continuación estudiaremos el alcoholismo como otro daño a la salud humana, considerado como trastorno conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad, y que acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor. La Organización Mundial de la Salud reconoce como trastorno relacionado con el alcohol a cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de un individuo, cuya naturaleza permita inferir razonablemente que dicha sustancia es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Además del riesgo adictógeno del alcohol, está la conducta con patrones de consumo embriagante, en la que se ha hecho evidente que el costo social es aún mayor que el determinado por el alcoholismo como problema de salud. El alcohol constituye una droga que tiene acción depresora del sistema nervioso central, la cual provoca dependencia y síndrome de abstinencia, por lo que se denomina alcohólico al bebedor que se ha hecho dependiente y no tiene voluntad para dejar de beber. Desde el punto de vista epidemiológico, se identifican 3 eslabones para que la persona se convierta en alcohólica: el agente, que lo constituyen las bebidas alcohólicas en sus diferentes variedades; el ambiente, que es el medio familiar, laboral o comunitario que favorece la conducta alcohólica, por necesidad, disponibilidad y publicidad de las bebidas alcohólicas; y el individuo susceptible o víctima, que está dado por la susceptibilidad general de la personalidad, predisposición genética y otros factores. Ahora bien, el alcoholismo puede ser primario o secundario sintomático. Se siguen 2 criterios para definir el alcoholismo primario: el tóxico, dado por el daño biológico, psicológico o social implícito en el consumo, y el determinista, considerado como la pérdida de libertad ante el alcohol, es decir, la incapacidad para decidir no tomar o hasta cuándo tomar. Por otra parte, el alcoholismo secundario sintomático se caracteriza por la pérdida de crítica, la no incorporación de valores y el intento de atenuar síntomas. Tiene manifestaciones secundarias de afecciones subyacentes, las cuales preceden a la toxicomanía y desempeñan un papel importante en su etiopatogenia, como por ejemplo en la esquizofrenia, demencia, personalidad antisocial u otras manifestaciones psicopatológicas. Existen diferentes clasificaciones sobre el alcoholismo. Entre ellas se encuentra la del psiquiatra chileno Juan Marconi, que tiene en cuenta la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol, y según la cual la persona se considera abstinente total cuando refiere que nunca ha bebido alcohol, bebedor excepcional u ocasional cuando bebe cantidades moderadas de alcohol en situaciones muy especiales, no más de 5 veces al año, bebedor moderado si ingiere cantidades de alcohol menores de 100 mililitros no más de 3 veces a la semana, o experimenta menos de 2 estados de embriaguez en un año y tiene riesgo para convertirse en bebedor excesivo.
Bebedor excesivo es la persona que refiere beber cantidades de alcohol iguales o mayores de 100 mililitros, más de 3 veces a la semana, o experimenta 12 o más estados de embriaguez en un año. Y el bebedor patológico o alcohólico, quien bebe alcohol independientemente de la cantidad y frecuencia con que lo hace, y presenta regularmente síntomas y signos de dependencia del alcohol, ya sean físicos o psíquicos. Otra clasificación más reciente es la formulada por el psiquiatra cubano Ricardo González, quien plantea 5 criterios para clasificar las diferentes conductas ante el alcohol. Criterio temporal, presente cuando la conducta ante el alcohol está incorporada al estilo de vida de la persona. Criterio de transgresión, dado por la cantidad, frecuencia y responsabilidad ante el consumo. Criterio de nocividad o daño, biológico, psicológico, social, espiritual o económico, expresado en casos de reiteradas sanciones por beber y conducir, separaciones o divorcios, así como afectación laboral, económica, violencia familiar y riñas callejeras, entre otras situaciones. Criterio de pérdida de libertad para decidir si consumir o no, y dónde, cuándo y cuánto. Incluye el no poder detenerse una vez comenzado el consumo, o necesitar del alcohol para desarrollar la vida social, y el criterio de etiquetado como alcohólico, que puede ser por convivientes y vecinos llamado aloetiquetado y por la propia persona denominado autoetiquetado. A partir de estos criterios se clasifica al consumidor de alcohol en bebedor social, que tiene como estilo de vida el consumo con las comidas o en situaciones especiales. Lo hace con mucha cautela para no embriagarse, y el alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no es esencial. Es decir, se cumple el criterio temporal. El bebedor de riesgo, donde están presentes los criterios temporal y de transgresión, se embriaga con frecuencia sin tener en cuenta la cantidad, pero mantiene ciertos controles de su conducta. Y por último está el alcohólico, que puede manifestarse en 2 formas: consumo perjudicial, según el cual la persona tiene daño a nivel biológico, psicológico, social y económico, y es reconocido por la comunidad como un alcohólico, es decir, aloetiquetado. Están presentes los criterios de nocividad y etiquetado. Y la dependencia alcohólica, que se identifica por su gran dependencia o adicción al alcohol, y una forma acumulativa de conductas asociadas con la bebida. La persona se considera a sí misma un alcohólico, es decir, autoetiquetado. Se cumplen los criterios de pérdida de libertad y etiquetado. Se ha señalado que el consumo medio per cápita de alcohol de una población constituye un determinante importante de la cantidad de personas que pueden convertirse en grandes bebedores. De esta manera, se afirma que en la medida en que se incrementa el consumo, aumenta la proporción de alcohólicos. En los últimos años se ha visto crecer la alarma social frente al alcohol, como consecuencia de la irrupción de nuevos patrones de consumo, centrados en el fin de semana, que provocan alteraciones importantes de conducta con violencia extrema y conductas sexuales reprobables, que afectan principalmente a los jóvenes, siendo probablemente los accidentes de tránsito el factor que mayor alarma social ha creado. El problema del alcoholismo es sin dudas uno de los fenómenos sociales más generalizados de finales del siglo XX y principios del XXI. En la actualidad constituye un enorme problema de salud pública en la mayoría de los países desarrollados por los efectos nocivos que produce. En el continente americano, cada 2 minutos se pierde una vida por el uso indebido de alcohol. Sus consecuencias de orden físico, mental y social tienen un gran impacto sociosanitario, a lo que hay que unir los enormes costos sociales y económicos derivados de la utilización de los servicios de salud, de la violencia familiar, los problemas laborales ocasionados fundamentalmente por el ausentismo y el bajo rendimiento, así como los accidentes a nivel comunitario. El alcoholismo es la principal causa de violencia, suicidio y homicidio en el mundo no islámico. En las culturas occidentales, el 70% de la población son consumidores de alcohol. De ellos, el 20%
hacen un uso indebido de esta sustancia. Ahí incluimos los bebedores sociales y los de riesgo, mientras que el 10% son alcohólicos. El 30% restante de la población son bebedores pasivos. El 60% de la población total no islámica sufrirá por el uso indebido del alcohol. En relación con los factores de riesgo, se reconocen múltiples agentes predisponentes del alcoholismo, entre ellos factores genéticos, religiosos, culturales, ocupacionales, medio ambiente social, lugar de residencia, hábitos y costumbres del territorio e incluso factores climáticos. Desde el punto de vista social, se destacan el precio, la publicidad y la disponibilidad. El carácter legal del consumo y su autorización son aspectos que influyen en el aumento del alcoholismo. Un factor de riesgo importante es la tolerancia comunitaria incondicional, pues en ella se acepta el consumo y la embriaguez, cuando lo que se debe es desarrollar la tolerancia al consumo, pero intolerancia a la embriaguez. De la misma manera que sucede con el tabaco, en el alcoholismo existen riesgos, que están directamente relacionados con los grupos. El riesgo de iniciar el consumo, que se clasifica según la vía de entrada, en sociocultural, hedónica, evasiva, asertiva, sintomática y la vía constitucional. Además, está el riesgo de recaída. Pasaremos a describir a continuación los riesgos de iniciar el consumo, según la vía de entrada. La sociocultural incluye grupos vulnerables, como adolescentes, personas en micro o macrogrupos con tolerancia incondicional al alcohol, grupos laborales, de fábricas o centros de expendio de alcohol e hijos de padres alcohólicos. La vía hedónica se caracteriza por la búsqueda del placer como la motivación más importante para el consumo reiterado, placer que es artificial y solo dura minutos. La evasiva es la que utilizan personas en situaciones conflictivas, buscando que el alcohol favorezca su olvido, como por ejemplo estar desocupado, la muerte de un ser querido, frustraciones en el estudio o amorosas, rechazo familiar, así como las enfermedades invalidantes de tipo somáticas, entre otras. La vía asertiva es la utilización del tóxico como muleta, en situaciones temidas o determinantes de inseguridad y ansiedad. Se presenta en personas tímidas e inseguras, con dificultades para manejar situaciones sensibles. La vía sintomática está presente en personas con afecciones psiquiátricas precedentes al alcoholismo y que pueden llevar al inicio de la adicción al alcohol, como por ejemplo el esquizofrénico, que comienza a beber para tratar de atenuar sus alucinaciones o delirios. La constitucional es en la que se combina una gran carga familiar de toxicómanos con un inicio temprano del consumo, en ausencia de otros mecanismos y tendencias. Por otra parte, está el riesgo de recaída, que es el que tiene todo paciente que ha dejado de beber, que es inversamente proporcional al tiempo de abandono del consumo, o sea, a menor tiempo de haber suprimido el consumo, mayor riesgo de comenzar de nuevo. El alcoholismo limita la estabilidad y capacidad laboral, la estabilidad familiar y las relaciones sociales. Además, es causa importante de mortalidad, ya que el consumo de alcohol de forma crónica afecta los órganos y sistemas, con la consecuente determinación de numerosas enfermedades. Le sugerimos que revise en el artículo Consumo de alcohol, que aparece en el CD de la asignatura, los efectos físicos, psíquicos, prenatales y sociales que puede traer esta conducta para la salud. Las medidas de promoción deben dirigirse a divulgar los efectos nocivos del uso indebido de alcohol, desarrollar programas activos de información y educación que influyan en las actitudes y el comportamiento, que favorezcan la comprensión y apoyo de medidas de control del alcohol, desarrollar actividades recreativas secas, así como intereses y formas sanas de empleo del tiempo libre,
que no se asocien con la ingestión de bebidas alcohólicas y eliminar falsos patrones que identifican la ingestión de bebidas alcohólicas como parte de la masculinidad. Las acciones de prevención están encaminadas al trabajo con los grupos de riesgo de conducta alcohólica, como son los adolescentes, jóvenes, familiares de pacientes alcohólicos, las personas inseguras, tímidas o que presentan conflictos y las que sufren afecciones psiquiátricas. Entre ellas se encuentran disminuir la disponibilidad de bebidas alcohólicas a través del aumento del precio y limitación de horarios de ventas, establecer límites de edad para su adquisición, modificar actitudes comunitarias de tolerancia condicionándola al rechazo a la embriaguez, aplicar medidas de actuación para evitar la asociación entre el consumo de alcohol y la conducción de vehículos, detección temprana de los consumidores de alto riesgo y de problemas asociados a este consumo, entre otras. Ahora bien, para el manejo de este daño en la atención primaria de salud, lo primero es la identificación del paciente bebedor o en riesgo de serlo, lo que se logra interrogando al paciente o un familiar sobre si ingiere o no bebidas alcohólicas y de hacerlo conocer en qué cantidad y con qué frecuencia lo hace, con énfasis en la falta de control, para luego proceder a tomar la conducta adecuada. Esto se puede hacer en la consulta o en la visita a la familia, realizando 4 sencillas preguntas a la persona y con una sola respuesta positiva es suficiente para sospechar que se está ante un bebedor con problemas y 2 o más indican con seguridad que los problemas existen. Es considerado bebedor problema el bebedor de riesgo, la persona que abusa del alcohol y el que presenta dependencia alcohólica. Debe revisar el cuestionario de criterios diagnósticos de alcoholismo que aparece en el artículo Consumo de alcohol que se encuentra en el CIDIC de la asignatura. Dependiendo de las respuestas a las preguntas, si se está en presencia de un bebedor de riesgo, debemos realizar acciones de prevención para que no llegue a ser un alcohólico, como puede ser la incorporación a grupos de autoayuda, actuar sobre las causas que están motivando la conducta alcohólica y buscar el apoyo de la familia, el grupo social al que pertenece y la comunidad. Si la persona es diagnosticada como un paciente alcohólico y expresa voluntariedad, se remite a la consulta especializada para deshabituación alcohólica. En personas alcohólicas se deben realizar acciones en dependencia de la etapa en que se encuentre en relación al consumo. Si el paciente ha dejado de beber, felicítelo. Es el paso más importante que ha tomado para que él y su familia lleven una vida más sana. Ayúdelo a anticiparse a las situaciones que pudieran conducirlo a reincidir. Revise las técnicas que con éxito le han ayudado a eliminar los síntomas por haber dejado de beber y el ansia por la bebida. Mejore la salud en general. Oriente la realización de ejercicios y una dieta más saludable. Siga felicitándolo en los meses siguientes y continúe trabajando con la familia y la comunidad donde se desarrolla su vida, reforzando las medidas de apoyo que brindan. Al paciente que dejó de beber y reincidió, felicítelo por intentarlo para que aprenda de la experiencia. Pregúntele, ¿dónde sucedió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se sentía? ¿Quién estaba con él? ¿De dónde obtuvo el alcohol? ¿Qué aprendió de este intento que le servirá para la próxima ocasión? Si desea volver a intentar, valórelo en consulta especializada y continúe trabajando con la familia y la comunidad y desarrolle nuevas vías de apoyo. Es de señalar que el pronóstico de todo alcohólico está en dependencia del interés personal que muestre. Y por último, cuando el paciente no ha dejado de beber, infórmele que cuando desee superar la enfermedad puede contar con el apoyo del equipo de salud. Recuérdele que la mayor parte de las personas que dejaron de beber no lo lograron en el primer intento. Si es necesario, interconsulte con el personal especializado y refuerce las medidas de apoyo de los miembros de la comunidad donde se desarrolla.
Como han podido apreciar, se han tratado dos drogas de elevado riesgo, pero con una diferencia sustancial. La primera, el tabaco, no modifica de forma relevante el comportamiento y por ello no determina los grandes sufrimientos familiares ante la degradación de la conducta, pero sí se sufre por la muerte temprana de personas significativas. Y en la segunda, el alcohol sirve de modelo y también de portera para el resto de las drogas, capaces de transformar al mejor de los seres humanos en el peor de las bestias. Hasta aquí han estudiado los problemas relacionados con el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, al igual que el café, el té y la cola, entre otras. Corresponde ahora estudiar las drogas incluidas en la categoría de drogas de prescripción médica y las denominadas ilegales, donde se incluyen la marihuana, la cocaína en sus diferentes formas de presentación, los derivados del opio, así como las llamadas drogas de síntesis como el éxtasis y la metanfetamina. Para la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central de la persona hasta provocar una alteración física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación del estado anímico, que predispone a un uso reiterado de tal producto. Según el psiquiatra cubano Ricardo González, estudioso del tema, droga, en el sentido estrecho, es toda sustancia natural o sintética, médica o no médica, legal o ilegal, con efectos psicoactivos, que propende al desarrollo de tolerancia y dependencia y cuyo uso indebido implica consecuencias desastrosas para el consumidor y su entorno familiar, laboral y comunitario. La Organización Mundial de la Salud, además, ha precisado los siguientes criterios para delimitar el problema: pérdida de control sobre el uso de la droga, utilizándola a pesar de los efectos negativos; evidencia subjetiva de compulsión respecto al uso de estas sustancias durante los intentos de abandonar el consumo; hábito de consumo relativamente estereotipado; evidencia de neuroadaptación con fenómenos de tolerancia y dependencia; necesidad de consumir para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia; predominio de conductas de búsqueda de droga por encima de otras prioridades; y por último, la rápida instauración de la dependencia después de un periodo de abstinencia. Por la acción que ejercen sobre el organismo, las drogas se clasifican en depresoras del sistema nervioso central, psicoestimulantes y psicodélicas o alucinógenas. Las primeras inhiben los mecanismos cerebrales que mantienen el estado de vigilia y producen diferentes grados de depresión, desde la sedación y somnolencia hasta la anestesia y el coma. Son ejemplo de ellas el alcohol, los opiáceos como la heroína, morfina y el opio, los derivados del cannabis como el hachís y la marihuana, los hipnóticos y sedantes como son los barbitúricos y las benzodiazepinas, y por último están las drogas inhalantes, entre las que se encuentran los disolventes, colas, lacas y gasolina. Son consideradas psicoestimulantes las sustancias que producen euforia, manifestada como bienestar y mejoría del humor, aquellas que aumentan el estado de alerta y la actividad motriz, disminuyen la sensación subjetiva de fatiga y el apetito, y pueden mejorar el rendimiento intelectual, aunque su supresión determina profundos cuadros depresivos de rebote. Entre estas
se encuentran la cocaína, las anfetaminas como el éxtasis, la cafeína, las xantinas y la nicotina. Las drogas psicodélicas o alucinógenas son sustancias que se encuentran en plantas, hongos o son productos de síntesis. Estas drogas distorsionan aspectos relacionados con la percepción, con los estados emocionales y con la organización del pensamiento, llegando a producir alucinaciones. Entre ellas se encuentran el LSD, la mescalina y la psilocibina, sustancias de alta peligrosidad para la salud mental. Los datos disponibles en la actualidad permiten afirmar que las drogodependencias constituyen un importante problema de salud pública y que su magnitud se ha incrementado notablemente a partir de la década de los 80. La Organización de Naciones Unidas afirma que alrededor de 8 millones de personas en el mundo son consumidores de heroína y otros opiáceos. 13,3 millones son consumidores de cocaína, 25,5 millones de alucinógenos, 30,2 millones de anfetaminas, 141,2 millones de cannabis y 227,4 millones de personas consumen sedantes. En Estados Unidos se constató un alarmante crecimiento de uso de heroína en adolescentes, mientras en la Unión Europea se estima que el total de heroinómanos sea de 1 millón, siendo el cannabis la droga ilegal de consumo más frecuente. La edad de inicio en el consumo de drogas ha disminuido de forma generalizada en el mundo. El consumo de cannabis, por ejemplo, tiene como media de edad de inicio los 18,9 años y el éxtasis 19,9, ambos en la población general. El policonsumo es el patrón de uso de drogas más generalizado, aunque los drogadictos tienen preferencias por una droga, es habitual el uso concurrente de otras. La relación entre las drogas y la conducta agresiva y delictiva está dada por la carencia de esta. El robo para conseguir la sustancia es el delito que predomina entre los toxicómanos. Los factores de riesgo de la drogodependencia se agrupan en individuales, microsociales y macrosociales. Dentro de los individuales están aspectos genéticos y características físicas de la persona, la edad, el sexo y la personalidad. Los factores microsociales son los que configuran el contexto inmediato donde se produce el desarrollo vital de la persona y están formados por la familia, la escuela, los compañeros y amigos y el entorno social. Y por último, se consideran factores de riesgo macrosocial de drogadicción, la deprivación social, la desorganización comunitaria, la disponibilidad de la sustancia, factores culturales y la percepción social del riesgo. Le recomendamos que profundice en estos contenidos revisando el artículo Drogodependencia que aparece en el CD de la asignatura. Conocidos los factores de riesgo, estamos en condiciones de reconocer como grupos de riesgo de la drogodependencia los siguientes: adolescentes y jóvenes que reciben presión del grupo para asociarse a la adicción, a fin de estar en iguales condiciones. Personas que presentan alteraciones psiquiátricas, limitada capacidad de autonomía y de resolución de conflictos, baja autoestima y escaso autocontrol para el manejo del estrés, la ansiedad y la frustración. Personas que sienten curiosidad por experimentar nuevas sensaciones en tiempos de recreación
y el hábito de usar drogas en determinadas situaciones recreativas. Adolescentes que conviven en medios familiares con excesiva autoridad y dificultades en la comunicación entre padres e hijos. Y por último, las personas que tienen acceso a la droga. Las consecuencias del consumo de drogas pueden ser de dos tipos: psicológicas o personales y sociales. Psicológicas o personales, ya que afectan cada vez más la valoración y autoestima que tiene la persona de sí misma. La conducta depende de la adicción que tiene, manifiesta desvalorización de su persona, poca satisfacción y pérdida de la autoestima. Y tienen consecuencias sociales, pues se dan en la interacción de la persona adicta con su medio, ya que al no responder a las expectativas y roles sociales y familiares, se altera la relación de familia y con frecuencia, para poder sufragar económicamente la dependencia, incurre en conductas delictivas. También puede alterarse el aprendizaje y la concentración, por lo que afecta el rendimiento escolar y o laboral. Teniendo en cuenta los factores y grupos de riesgo de la drogodependencia, las acciones de promoción se centrarán en el desarrollo de estilos de vida positivos, saludables y autónomos, entre los que están la realización de intervenciones educativas con mensajes positivos para facilitar el desarrollo de criterios firmes y rasgos del carácter que deriven en el rechazo a las drogas. Enseñar a defender valores propios y mostrar que existen caminos diferentes al consumo para superar momentos de desánimo y desesperanza. Fortalecer la resistencia a la presión del grupo con el aprendizaje de estrategias adecuadas y crear en los centros educacionales un ambiente contrario al consumo de drogas. En el ámbito de la prevención, es importante la detección oportuna de alteraciones de la conducta sospechosas del consumo, algunas de las cuales lo constituyen los cambios siguientes: de amigos y aficiones, en la decoración de la habitación, de carácter, mal humor o introversión, y el aumento no justificado de las necesidades económicas. Estas sospechas pueden confirmarse a través de la exploración clínica y analítica mediante pruebas de orina específicas y sensibles. La valoración de la drogodependencia como una enfermedad crónica la sitúa al mismo nivel de las entidades que requieren tratamiento de por vida, como la diabetes e hipertensión, ya estudiadas por ustedes en esta asignatura. El proceso de tratamiento, en este caso, reconoce 4 fases: desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción, las que no están aisladas, sino que pueden estar solapadas. La desintoxicación tiene como objetivo liberar al drogodependiente de la dependencia física. Además, se estudia el deterioro somático y psíquico sufrido mediante variados procedimientos en dependencia del tipo de sustancia, e incluso los métodos más intensos requieren de una sedación más fuerte o anestesia general. Se realiza en condiciones de hospitalización y puede durar de 2 a 3 semanas. La deshabituación tiene por objeto liberar al paciente de la dependencia psíquica. Los mejores resultados se obtienen integrando al drogadicto a un grupo terapéutico, aunque se realiza también psicoterapia individual. Esta fase se realiza de manera ambulatoria y puede extenderse de 6 meses a 1 año. En el caso de la rehabilitación, se trabajan los aspectos sociales y laborales, y en la fase de reinserción se ayuda al paciente a encontrar empleo
y la incorporación familiar y social definitiva, lo que es facilitado por los servicios sociales muchas veces vinculados a los centros asistenciales. Por último, en la actividad orientadora de hoy estudiaremos la violencia, definida desde 1996 en la Asamblea Mundial de la Salud como un importante problema de salud pública en todo el mundo. Es un fenómeno global y complejo, considerada como cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades e interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir. También ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. Esta misma organización plantea la existencia de tres tipos de violencia, según las características de los que cometen el acto violento. La violencia autoinfligida, que incluye el comportamiento suicida y las autolesiones o automaltrato. La violencia interpersonal, como la familiar o de pareja, y la comunitaria. Y la violencia colectiva, que se subdivide en social, política y económica. Estos tipos de violencia se relacionan con los actos violentos que pueden ser de naturaleza física, sexual, psíquica, y los que incluyen privaciones o descuido, tal y como aparece en la imagen. La violencia está determinada por condiciones individuales, grupales, sociales, históricas y culturales. Según el Informe Mundial sobre Salud y Violencia, editado por la Organización Mundial de la Salud, 1,6 millones de personas pierden la vida cada año por actos violentos. Más de 199.000 tienen entre 10 y 29 años, y alrededor de 57.000 niños entre 0 y 4 años son asesinados. Globalmente, la violencia es la principal causa de muerte de personas entre los 15 y 44 años. De ellas, el 14% son hombres y el 7% mujeres. Aunque se desconoce la magnitud real del maltrato en la persona anciana, se estima que se producen anualmente entre 50.000 y 200.000 casos de maltrato. El maltrato de la pareja puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero indudablemente las cifras indican que son estas últimas las más afectadas, pues el 95% de las víctimas adultas son mujeres, quienes tienen 8 veces más probabilidad de morir por esta causa. Los factores de riesgo relacionados con la violencia se agrupan en macrosociales, microsociales e individuales. Los primeros dependen de la cultura, las creencias, la ideología patriarcal, la educación sexista, los estereotipos de géneros, las legislaciones, la religión, los prejuicios raciales, el grupo generacional, las etnias, las fuentes de trabajo, las desigualdades de oportunidades y posibilidades, y las condiciones socioeconómicas, entre otras. Los microsociales están relacionados con el ambiente familiar, los que dependen fundamentalmente de la educación sexista, el aprendizaje de patrones de resolutividad ante los conflictos, los estilos educativos, el tipo de comunicación,
el establecimiento de las relaciones y la expresión de la afectividad, entre otros. A nivel de comunidad, de centros de enseñanza y centros de trabajo, estos factores se vinculan a normas de comportamientos diferentes según sexo u otras desigualdades, otras distribuciones inequitativas, la discapacidad, los desvinculados sociales, adictos u otros. Y por último, los factores individuales que se pueden dividir en biológicos, como la edad, la raza y el sexo; socioculturales, como la escolaridad y el género, que atribuye a las mujeres y niñas determinadas posiciones, atributos, condiciones en posición de inferioridad, de desempeño de roles, acceso y control de los recursos; y los personológicos, dados en aquellas dimensiones relacionadas con el comportamiento, como es la autovaloración, valía personal, necesidades, motivos, toma de decisiones, cualidades volitivas, controlabilidad y los modos de afrontamiento a los conflictos. De acuerdo a los factores de riesgo y los tipos de violencia, existen grupos más vulnerables, como son personas con conducta suicida y las que se autolesionan o automutilan, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, adultos recluidos en centros penitenciarios u otras instituciones, personas que constituyen objetivos de agresión de organizaciones terroristas, las que viven en países o regiones donde se desarrollan conflictos armados y personas con limitado acceso a servicios esenciales, víctimas de división económica y exclusión social. Entre las medidas de promoción y prevención que en sentido general se deben realizar para disminuir la violencia están: implantar políticas que reduzcan las desigualdades, aumenten el bienestar de la población y ofrezcan oportunidades para todos los miembros de la sociedad sin exclusión. Desarrollar estrategias que permitan a las personas alcanzar logros que las liberen de frustraciones, sentimientos de vergüenza y humillación, que son génesis de conductas violentas. Realizar acciones que permitan percibir la gravedad de la violencia como problema de salud, comprendiendo sus causas. Aplicar métodos que permitan estudiarla y completar el conocimiento de su etiología, grupos de riesgo, y así facilitar el diseño y ejecución de acciones de prevención. Crear servicios para la atención de personas en situación de riesgo o víctimas de la violencia familiar que incluyan orientación jurídica, psicológica y social, con énfasis en la detección temprana de signos o síntomas físicos o comportamientos sugestivos de conductas violentas en el seno de la familia. Desarrollar estrategias centradas en la modificación del ambiente comunitario, como por ejemplo, mejorar la iluminación de las calles, la realización de actividades sanas para el disfrute de tiempo libre, como deportes, teatro, arte, música, entre otras. Y por último, la formación de recursos humanos competentes y comprometidos con la identificación y solución de la violencia como problema de salud. Entre ellos se incluyen los cuerpos de seguridad y profesionales de la salud y la educación. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Primera, lea el artículo Tabaquismo que aparece en la bibliografía del CD de la asignatura y durante la práctica docente, A. Identifique los fumadores y clasifíquelos
según sus causas. B. Reconozca los efectos adversos a la salud que padecen los mismos como consecuencias de la adicción al tabaco. C. Confeccione un informe con los resultados del trabajo para su discusión grupal. Para la recolección de la información, utilice la entrevista y la observación. Como segunda tarea, lea el artículo Consumo de alcohol que aparece en la bibliografía del CD de la asignatura y durante la práctica docente. A. Identifique adolescentes y adultos de las familias atendidas con riesgo de conducta alcohólica mediante la aplicación del cuestionario de criterios diagnóstico de alcoholismo. B. Proponga medidas de promoción de salud, prevención y rehabilitación en cada caso. C. Redacte un informe con los resultados, el que será debatido en el aula multipropósito. A manera de conclusión, podemos decir que el tabaquismo es considerado en la actualidad un factor de riesgo de gran magnitud que se asocia a elevada mortalidad, morbilidad y consumo de recursos sanitarios. El alcoholismo es la más significativa toxicomanía de nuestros días y uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Las drogodependencias constituyen un fenómeno social de dimensiones considerables, alrededor del cual se mueven grandes intereses económicos y ocasionan consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. La violencia se ha convertido en un complejo y profundo problema de salud a nivel mundial, dado por la magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca. Las intervenciones para la prevención de las adicciones y la violencia son prioritarias para la salud pública por el impacto humano, social, sanitario y económico que ellas producen. En la actividad orientadora de hoy, estudiaron las adicciones y la violencia, su descripción, magnitud, clasificación, factores y grupos de riesgo, así como las medidas de promoción, prevención y recuperación. Con el estudio de los temas relacionados con otros daños a la salud, concluyen los contenidos de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4.